El líder religioso le explicó que era una oportunidad, ya que los shifters no estaban en el palacio. En el camino, Hakan se sumergió en sus pensamientos, preguntándose qué había pasado en Tallard durante su ausencia y por qué una persona como el líder religioso debía moverse tan secretamente dentro del palacio. Una vez fuera del palacio, el líder religioso le confió a Joaquán que, después del ataque de los shifters, no había salido de ese lugar. Hakan recordó que ese camino llevaba al laboratorio de Gilai. Abrió la puerta y se sorprendió al ver a su madre, Titi y Gilai. Corrió inmediatamente hacia su madre, feliz de saberla a salvo, y le preguntó si había ocurrido algo inusual mientras ella estaba en el palacio secundario. Su madre le aseguró que estaba bien y que había notado de inmediato que las personas que estaban allí eran anormales. Hakan le preguntó si era verdad, y su madre respondió afirmativamente, añadiendo que la atmósfera en el palacio secundario había cambiado gradualmente desde su partida. Gilai intervino para informar a Hakan que Adar había descubierto algo inusual. Explicó que los shifters disfrazados de sirvientes del palacio llevaban adornos distintivos en las orejas para reconocerse entre ellos. Adar explicó que había encontrado a Gilai mientras buscaba un lugar donde esconderse. Titi agregó que si Gilai no hubiera estado allí, tal vez ya habrían sido víctimas de los shifters. Hakan agradeció calurosamente a Gilai por haber salvado a su madre y a Titi. Gilai, aunque agradecido por los agradecimientos, expresó su pesar por no haber podido proteger a Lucina. Luego contó que los guardias frente a su laboratorio habían señalado un problema. Un guardia había dicho haber visto una luz cegadora proveniente del palacio secundario donde ahora se encontraba Lucina. El otro guardia destacó que el líder religioso había ido a ver a Lucina en ese momento y que eso podría estar relacionado con su poder. El primer guardia añadió que era extraño que había escuchado a una mujer gritar, lo que había hecho que todos los soldados que permanecían en el palacio se reunieran. Destacó que pocas personas conocen ese laboratorio y que él había venido personalmente a informarle lo que estaba ocurriendo. Comenzaron a reflexionar y se dieron cuenta de que cuando el rey abandonaba Tallard, lo primero en lo que ponía énfasis era en la seguridad de su esposa Lucina. El otro guardia pidió a su segundo que le indicara dónde se habían reunido los soldados. Mientras tanto, Gilai, al haber escuchado toda la conversación, comenzó a pensar en la seguridad de Lucina y pensó que podría ser una situación peligrosa. Decidió entonces verificar rápidamente el estado de Lucina. Abrió la puerta y se dirigió a los apartamentos de Lucina, donde encontró a Adar y Titi. Les preguntó qué estaba pasando. Adar explicó a Gilai que parecía que algo grave estaba ocurriendo en el palacio secundario en ese momento, y le preguntó si no había dicho que su laboratorio estaba en el sótano. Gilai confirmó. Adar propuso entonces que se escondieran y observaran tranquilamente la situación por el momento. Mientras tanto, los guerreros llamaron a la puerta de los apartamentos de Lucina para asegurarse de que ella estuviera bien. Marisa, haciéndose pasar por Lucina, abrió la puerta y preguntó a todos qué estaba pasando. Ellos respondieron que habían visto una luz extraña y escuchado gritos provenientes del interior del palacio secundario y preguntaban si había algo inusual dentro. Marisa respondió que podría ser porque el líder religioso había revisado su estado de salud y que ella no había oído nada de eso. Ella les aseguró que no había nada grave y les dijo que podían retirarse. Los guerreros obedecieron la orden de Marisa pensando que se trataba de Lucina. Gilai expresó su agradecimiento a Adar, señalando que tampoco habría sabido que esa mujer era una shifter sin su ayuda. Adar respondió humildemente que era natural no poder distinguirla solo por su apariencia, añadiendo que los sirvientes de Marisa habían llevado a la verdadera Lucina a algún lugar después de eso. Ella comenzó a reflexionar y expresar su preocupación, lamentando no haber sido más fuerte para evitar el secuestro de Lucina. Hakan la consoló diciéndole que no era su culpa. El líder religioso también había logrado escapar del palacio secundario con la ayuda de Gilai. Este último explicó que había sido útil gracias a la información proporcionada por Adar. Así,
supo que el líder religioso aún estaba dentro. Lo habían llevado mientras estaba inconsciente y se habían refugiado en el laboratorio subterráneo gracias a las indicaciones de los demás. Añadió que muchos otros también habían sido traídos allí en circunstancias similares. Hakan reflexionaba sobre el hecho de que, incluso en su ausencia, cada uno hacía lo mejor para proteger a los habitantes del palacio. Se preguntó por qué los shifters se habían quedado en el palacio incluso después de su regreso. El líder religioso explicó que su presencia era principalmente para encontrar a la señora Adar y a él mismo. Señaló que la ausencia de aquellos que deberían haber estado en el palacio en ese momento había generado ansiedad entre los shifters. Además, pocas personas conocían ese lugar, lo que los hacía aún más nerviosos. Hakan supuso que su regreso había precipitado la salida de los shifters del palacio, aunque no había podido proteger a Lucina como hubiera deseado. Hakan les preguntó si habían detectado la dirección en la que los shifters se habían ido. Gilai respondió que solo los había visto desaparecer detrás del palacio secundario. Hakan se volvió hacia el líder religioso y le preguntó si tenía alguna idea de dónde podrían haber llevado a Lucina los shifters. El líder religioso mencionó un lugar que le venía a la mente, la residencia del barón Berg, donde Lucina había crecido. Mientras tanto, en la residencia del barón Berg, Lucina comenzaba a recuperar el sentido. Se preguntaba dónde la habían llevado. Recordando su difícil infancia, gritaba, deseando escapar. Sus muñecas estaban atadas y sentía la urgencia de salir de inmediato. De repente, escuchó la voz de Marisa preguntándole si finalmente estaba despierta y le hacía preguntas sobre sus sentimientos al regresar a la residencia del barón Berg. Lucina, recelosa, ordenó a Marisa que no se acercara a ella. Marisa, mientras acariciaba a Lucina, le hizo notar que sabía sobre los maltratos que había sufrido en la residencia del barón Berg durante su infancia. Le aseguró que esos sufrimientos habían terminado y le propuso empezar de nuevo. Rechazando categóricamente la propuesta, Lucina expresó su repugnancia hacia la idea de aceptar algo de Marisa, a quien consideraba un monstruo. Molesta por esta reacción, Marisa respondió con una sonrisa que, si ella realmente fuera un monstruo, entonces Lucina también debía serlo, ya que era su hija. Esta revelación sorprendió a Lucina, quien comenzó a cuestionar lo que creía saber sobre su pasado. Marisa continuó revelando que ella era su madre e insinuó que el líder religioso, André, había ocultado esta verdad a Lucina. Mientras acariciaba el cabello de Lucina, Marisa admiró a la mujer en la que se había convertido y le hizo notar lo hermosa que se había vuelto. Lucina retrocedió, afirmando que era imposible que Marisa fuera su madre biológica. En respuesta, Marisa subrayó que su sangre realmente corría por sus venas y que Lucina no podía negarlo. Preocupada, Lucina le preguntó a Marisa qué pensaba hacer con ella, amenazándola al decir que si se atrevía a tocarla de nuevo, Hakan no dejaría eso impune. Marisa sonrió con desdén, replicando que Hakan no era más que un salvaje que la había llevado por la fuerza a Tallard y la había manipulado fingiendo amarla. A pesar de las lágrimas que corrían por su rostro, Lucina afirmó con firmeza que todo lo que Marisa decía era falso, ya que Hakan realmente la había salvado del infierno en el que se encontraba. Marisa posó su mano en el hombro de Lucina y le preguntó con tono escéptico si realmente creía en el amor de Hakan. Luego continuó, interrogando a Lucina sobre lo que habría pasado si no hubiera podido dar a luz a un hijo de la tribu de los dragones. De repente, hundió sus garras en el cuerpo de Lucina. Lucina se retorció de dolor, pero al instante siguiente se curó gracias a su poder. Marisa, observando el fenómeno, destacó que André, el líder religioso, había trabajado realmente para purificar su sangre de shifter. Comenzó a reír, comprendiendo por qué el líder religioso había estado en un sueño profundo durante tanto tiempo. Lucina, confundida y asustada, no entendía por qué el líder religioso habría purificado su sangre. Marisa le explicó a Lucina que, en un principio, no había tenido la intención de robarle su poder divino, pero al descubrir la magnitud de ese poder, cambió de opinión. Una oscura niebla se levantó alrededor de Lucina y Marisa. Luego Lucina cayó sobre la cama, gritando de dolor.
Marisa le dijo que debía soportar ese tormento ahora que su poder divino le había sido arrebatado y que incluso corría el riesgo de morir. Añadió que Lucina debía dar a luz a su hijo sin complicaciones, ya que había esperado tanto tiempo para tener el corazón de ese niño. Marisa declaró que, si lograba obtener la sangre del bebé de Lucina, además de su poder divino, podría entonces matar a su marido, Hakan. Llena de lágrimas, Lucina le dijo que no conseguiría su objetivo. Luego se desmayó. Marisa le respondió que siempre lograba lo que quería, sin importar el tiempo que tomara, y se marchó. Lucina, aún inconsciente sobre la cama, estaba protegida por el collar que el líder religioso le había dado, el cual la mantenía viva. Unos días después, en el carruaje, estaban Hakan y el líder religioso en busca de Lucina. Al llegar al castillo Berk, Hakan notó que la puerta del castillo estaba ligeramente abierta. Una vez dentro del palacio, el líder religioso destacó que no sentía la presencia de Marisa en el interior y supuso que probablemente no había pasado por allí. Hakan pensó que Marisa probablemente había ocultado su presencia. Durante su búsqueda entraron en una habitación y vieron a Lucina acostada en la cama. Hakan se precipitó hacia su esposa, tratando de despertarla llamándola por su nombre. El líder religioso señaló que el estado de Lucina parecía preocupante. Intrigado, Hakan le preguntó si algo grave le había ocurrido a Lucina. El líder religioso respondió que, en ese momento, Lucina seguía viva. Mientras retiraba la manta, confirmó que Marisa había robado al bebé de Lucina y había huido. Hakan, sorprendido y enfadado, apretó los puños. El líder religioso comenzó a curar a Lucina con su poder, y poco después, Lucina abrió los ojos y vio a su marido Hakan junto al líder religioso. Como habrán notado, la frecuencia de los videos ha disminuido últimamente debido a problemas relacionados con la monetización de nuestro canal. Los últimos videos que hemos grabado fueron desmonetizados a pesar de nuestros esfuerzos por solucionar la situación. Lamentablemente, estos intentos han sido en vano. Cada video requiere muchas horas de trabajo arduo y varias noches en vela para ofrecerles un contenido atractivo. Para solucionar este problema, hemos decidido activar la suscripción al canal. Esto nos ayudará a continuar creando contenido y a cubrir nuestros costos de suscripción. Los suscriptores disfrutarán de beneficios como acceso anticipado a los videos antes de su publicación, entre otros privilegios. El enlace para suscribirse está fijado en los comentarios. Gracias por su apoyo.